¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de Aprendiendo a Diseñar. El día de hoy traigo un video sobre el concepto de torque y de torsión. Estos dos conceptos, aunque son muy similares, tienen una diferencia que nos va a permitir calcularlo de acuerdo a la aplicación en que estamos buscando. Vamos a ver en este video el concepto, la parte analítica. Vamos a hacer dos ejercicios en los que vamos a resolver de manera analítica el concepto de torsión y después vamos a hacer una simulación de cada uno de los ejercicios en el programa para ver la comparativa entre los resultados que nos arroja el programa y los resultados que tenemos de manera analítica. Y como ya saben, la idea es ver el concepto, ver la simulación y los datos que nos arroja el programa para después llevarlo a una parte práctica en donde nos desarrollamos. Entonces pues los invito a que vean este video. Bien, de entrada, el torque se aplica principalmente en lo que son las flechas y ejes, que son elementos mecánicos en máquinas. Hablamos un poco en este contexto de máquinas porque es en el área donde más nos desarrollamos, pero se puede aplicar en todos lados. Por ejemplo, cuando yo voy a abrir una puerta, cuando giro la manija, pues estoy haciendo un torque. No sé, cuando voy a quitar la llanta del carro, que utilizo la cruceta, pues estoy haciendo un torque, ¿no? Estoy quitando el birlo, ¿sí? Entonces el torque lo vamos a ver en cualquier parte, en nuestra vida diaria, en donde sea. Es prácticamente aplicar un giro a una cierta distancia de un eje, pero en nuestro caso lo vemos mucho en los elementos mecánicos. Nos dice aquí: las flechas y ejes son elementos más comúnmente asociados con cargas de torsión, y muchas de las aplicaciones prácticas son especialmente en el campo del diseño de elementos de máquinas. Entonces no es más que una aplicación de una fuerza en un eje que va a hacerlo girar. Esta definición de torque la vemos mucho en las flechas de los motores. Vemos ahí cuál es el par torsional o el torque que nos entrega ese motor para hacer girar cierta cantidad de peso o cierta cantidad de fuerza. Pero ahorita lo vamos a ver de una manera más específica y qué es lo que nos interesa calcular cuando vamos a hacer un giro en un elemento mecánico. ¿Sí? Dice: las cargas de torsión generalmente se aplican por medio de poleas y engranes que mueven o son movidos por flechas. ¿Qué quiere decir? Que la flecha generalmente tiene otro aditamento, ya sea una polea, ya sea engranes, que los van a hacer girar para transmitir el movimiento. Entonces vamos a hablar de torque como un giro que pues necesita una fuerza y una distancia para que se produzca. Bien, en esta imagen lo vamos a ver un poco más claro. El torque no es más que aplicar una fuerza, ¿sí? Aquí tenemos una tuerca, tenemos estas pinzas que las conocemos como pericas. Tenemos una tuerca que es nuestro eje, tenemos una fuerza aplicada a una cierta distancia y un sentido de giro. Ahorita vamos a ver a qué se refieren los sentidos de giro, si es positivo, si es negativo. Pero más que nada la definición de torque es esta: es aplicar una fuerza para hacer girar un elemento a una cierta distancia, y esto lo podemos calcular para saber cuál es el torque que se está aplicando o cuál es el torque necesario para hacer girar ese elemento. Vamos a ver, dice aquí: el torque es el esfuerzo realizado para generar una fuerza de torsión. Esto es bien importante. El torque es el esfuerzo realizado para generar una fuerza de torsión. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas, lo que es el torque y la torsión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a calcular en el programa es la torsión, pero viene de aplicar un torque a ese eje. Y nos dice aquí: el torque es la acción de enroscar y la torsión es la fuerza a través de la cual se realiza dicho movimiento. El torque, ¿sí?, es la acción. Cuando yo tomo en este caso estas pinzas que llamamos pericas, las pongo sobre una tuerca, la ajusto y luego le aplico una fuerza para hacerlo girar. Esta acción se le conoce como torque. A esta acción la vamos a conocer como torque. Y la torsión es qué le está pasando al eje, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al eje cuando yo le aplico este torque? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo una botella de plástico y quiero hacer girar la taparrosca,
Si por ejemplo yo la quiero desenroscar o quiero quitar la tapa, yo tengo que mantener fija la botella o el plástico, lo tengo que mantener fijo para poder aplicar una fuerza y que gire la tapa rosca. Si yo no tengo fija la botella y le aplico una fuerza a la tapa rosca, pues va a girar junto con la botella, ¿sí? Es decir, estoy aplicando un torque pero está girando libre. Entonces yo tengo que tener fija la botella para poder aplicar una fuerza a la tapa rosca y que ésta salga. Y viceversa, tengo que mantener fija la botella para poder girar la tapa rosca y que apriete hasta su punto necesario, ¿no? Hasta que cierre. Entonces aquí la parte importante para la torsión es que tenemos una parte fija o una parte que va a resistir esa torsión o que va a resistir al elemento a que sea girado. Entonces el torque, para ver aquí la diferencia, el torque es la acción de hacer girar el dispositivo, de hacer girar el elemento sobre un eje. Y la torsión va a ser aplicada sobre el eje, ¿sí? Sobre el eje. ¿Qué tanto está girando ese eje? ¿Qué tanto se le está aplicando el giro al eje? Esto lo vamos a ver porque la torsión está muy relacionada con el ángulo de giro. Es decir, qué tanto ángulo se giró el eje con la aplicación del torque. Vamos a verlo un poquito en otros ejemplos y ahorita que ya los calculemos vamos a ver un poco más sobre la definición. Bueno, el torque lo vamos a calcular como fuerza por distancia. Hay muchos videos en internet, hay mucha información sobre el torque, entonces no vamos a profundizar mucho, solamente vamos a ver las unidades y vamos a ver qué es lo que pasa cuando aumentamos o disminuimos la fuerza. El torque no es más que la fuerza multiplicada por una distancia. El torque lo vamos a tener en unidades de newton por metro o libras por pulgada, la fuerza en newtons o en libras y la distancia en metros, milímetros o pulgadas. Aquí va a depender de las unidades que estemos manejando, pero siempre si son newtons son metros o milímetros, si son libras son pies o son pulgadas. Como en cualquier sistema de trabajo no vamos a mezclar las unidades. Aquí tenemos tres ejemplos. El primero, tenemos el eje, tenemos una distancia y una fuerza. Si aplicamos una fuerza a una distancia vamos a tener un torque. Pero ¿qué pasa si yo aumento la fuerza y mantengo la distancia? Pues el torque va a incrementar, va a ser mayor el torque. ¿Y qué pasa si yo modifico la distancia? Mantengo la fuerza, como en el primer ejemplo, pero disminuyo la distancia, pues el torque va a ser menor. ¿Por qué? Porque está relacionado entre la distancia y la fuerza. Por eso, cuando nosotros queremos o estamos apretando un tornillo y queremos apretarlo más todavía, pero ya no podemos con la llave, tenemos que agregar una extensión a la llave, hacer más larga la distancia de aplicación de fuerza y ahora sí, aplicamos la misma fuerza o menor fuerza y el tornillo sigue girando, porque está relacionado directamente con la distancia y con la fuerza de aplicación, ¿sí? O por ejemplo, si yo tengo una distancia muy pequeña, pues tendría que aumentar la fuerza, ¿sí? Aumentar la fuerza para que pudiera aumentar el torque que yo tengo que dar a la tuerca para apretarla. Y otra de las cosas importantes es ver si el torque es negativo o es positivo. Si el torque va a favor de las manecillas del reloj, el torque va a ser negativo. Es decir, si yo giro en este sentido, aplico la fuerza aquí y giro en este sentido, el torque va a ser negativo. Pero si yo aplico el torque hacia acá, el torque va a ser positivo. Si yo lo aplico en contra de las manecillas del reloj, el torque va a ser positivo. Vamos a verlo de esta manera explicando la regla de la mano derecha. Bien, la regla de la mano derecha nos dice lo siguiente. Si yo giro a favor de las manecillas del reloj, mi pulgar apunta hacia la pared, entonces el torque es negativo. Si yo giro en contra de las manecillas del reloj, mi pulgar apunta hacia enfrente, entonces mi torque es positivo. Va de nuevo. Si yo giro a favor de las manecillas del reloj, mi pulgar apunta hacia la pared, el torque es negativo. Si yo giro en contra de las manecillas del reloj, mi pulgar apunta hacia enfrente y el torque es positivo. Bien, ya vimos lo que es el torque, ahora vamos a entrar a la parte de la definición de torsión, que es qué tanto el eje se puede girar. Aquí ya estamos extrayendo solamente el eje, ¿sí? El eje al cual se le aplicó el torque.
Entonces, una vez que se le ha aplicado un torque a una flecha, va a ocurrir lo siguiente. Estamos aplicando un torque, vemos cómo gira el eje y vemos que hay un plano que se desplaza con un ángulo. Aquí ya estamos hablando de la torsión que tiene el eje cuando se le aplica el torque. Entonces, esa torsión va a estar referida o se refiere al ángulo de desplazamiento que tiene ese giro. Vamos a verlo de nuevo. En la parte de abajo tenemos aquí un giro aplicado a favor de las manecillas del reloj y tenemos aquí un ángulo de desplazamiento. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es la resistencia que tiene ese elemento a ser girado, o ese esfuerzo máximo cortante que tiene cuando se le aplica un giro a ese elemento. Entonces, si se fijan, ya el torque lo vamos a dejar como ese concepto de una fuerza aplicada sobre un eje a una distancia. Y ahora nos vamos a concentrar qué es lo que le sucede a ese eje, porque eso es prácticamente lo que nosotros hacemos como diseño de elementos mecánicos, concentrarnos en el elemento que va a sufrir la deformación. Entonces, otro de los conceptos importantes es el momento polar de inercia. El momento polar de inercia no es más que la resistencia que opone el material o que opone el componente a ser girado, ¿sí? Va a ser un poco complicado representarlo de una manera gráfica, porque en realidad sus dimensiones es longitud a la cuarta, por ejemplo milímetros a la cuarta, pulgadas a la cuarta potencia, y lo vamos a representar como la inercia o como la resistencia que tiene el material a ser girado, a ser torsionado. Vamos a tratar de explicarlo de una mejor manera. Cuando yo tengo una dimensión o cuando yo tengo una línea, estamos hablando de una sola dimensión, una línea, una longitud que mide X cantidad de milímetros. Pero si yo agrego otro plano, tengo una línea horizontal y yo agrego una línea vertical, ya estoy trabajando en dos planos. ¿Qué quiere decir? Que estoy trabajando en dos dimensiones. Si yo agrego una tercera dimensión, es decir, una línea que vaya perpendicular a este plano, estoy trabajando en tres dimensiones. ¿Sí? Que estamos hablando de lineal, de superficies, que son las áreas, y de volumen, que son los milímetros cúbicos. Pero ¿cómo representamos milímetros a la cuarta? Pues no es muy sencillo en tres dimensiones. Por eso las unidades del momento polar de inercia, que son milímetros a la cuarta, pulgadas a la cuarta potencia, estamos hablando de una especie de tirón, una especie de resistencia. Uno de los ejemplos también más sencillos de representar es cuando vamos en una curva a alta velocidad, hay una tendencia a salirnos de la carretera por la alta velocidad. Esa es la inercia que nos jala, es aquella fuerza que se resiste. ¿Sí? Es una especie de fuerza o de resistencia que nos jala o que nos empuja hacia otra dirección. ¿Sí? Bien. El momento polar de inercia se utiliza para calcular el desplazamiento angular de un objeto sometido a un par. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el desplazamiento angular? Es este desplazamiento que tiene, que está referido por este ángulo. El momento polar de inercia lo vamos a calcular de la siguiente manera. Es J, que es el momento polar de inercia, es igual a pi por el diámetro elevado a la cuarta sobre 32, donde el momento polar de inercia van a ser sus unidades milímetros a la cuarta y pulgadas a la cuarta, y D es el diámetro de la sección transversal en milímetros o en pulgadas, ¿sí? Es decir, el diámetro de la flecha o del eje. Bien, otro de los conceptos es el máximo esfuerzo cortante, y este es sobre el eje, y nos dice: cuando la barra circular es sometida a un par de torsión externo, el material en cada una de sus secciones transversales se deforma de tal modo que las fibras de la superficie externas, esto es bien importante, experimentan la deformación máxima. ¿Qué quiere decir? Que nuestra deformación máxima va a estar en la superficie exterior de la flecha, en el diámetro, en la circunferencia de la flecha. Por eso es importante saber y conocer cuál es la definición de torque, porque es la fuerza aplicada al eje con una distancia, y entre más sea la distancia, más aumenta el torque. En este sentido es igual, entre más alejado estemos del centro, el esfuerzo o el esfuerzo cortante va a ser mayor, va a aumentar. Conforme nos acercamos al centro del eje, el esfuerzo es menor, y en el centro pues es cero, no hay un esfuerzo ahí. Entre más nos alejamos del centro, el esfuerzo va a ser mayor. Y aquí nos dice: la deformación varía linealmente con la posición radial, ¿sí? Es decir, si yo me alejo a la mitad
del radio de la flecha, es decir, aquí, yo voy a tener un valor que en cualquier parte de esa circunferencia de ese radio, ¿sí? Es decir, aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, siempre y cuando es el mismo radio, el esfuerzo va a ser el mismo. Si me alejo unos 5 milímetros más, es decir, aquí, y luego aquí, 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 y luego aquí, yo mido el esfuerzo y va a ser el mismo sobre ese anillo de circunferencia. Y si yo me alejo a la superficie, lo vamos a determinar como el esfuerzo máximo, porque estoy en la parte máxima de la flecha, en el diámetro, en el radio completo de la flecha. Ahí va a ser mi esfuerzo máximo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el esfuerzo máximo cortante, que este esfuerzo máximo cortante es el que nos interesa a nosotros para saber cuál es la capacidad que tiene ese eje, tanto en material como en geometría. Este es el valor que a nosotros nos interesa simular en el programa para poder tomar decisiones al momento de diseñar una flecha. Y nos dice que es igual a T por C entre J, donde J es el momento polar de inercia. T mayúscula es el par interno torsional y lo vamos a tener en newton por metro o libras por pulgada. El esfuerzo máximo cortante lo vamos a tener en megapascales o en PSIs, ¿sí? C se refiere al radio de la sección transversal en milímetros, metros o en pulgadas, y J, como ya lo mencionamos, es el momento polar de inercia. Entonces este valor es importante, que es el par interno torsional, ¿sí? El radio pues va a estar determinado por la geometría del elemento que vamos a calcular. El momento polar de inercia, ya vimos la fórmula, cómo lo vamos a calcular. Vamos a hacer un ejercicio teórico primero, es muy sencillo, para determinar qué son los datos que tenemos, no hacer una confusión entre el esfuerzo máximo y el par torsional, y ver cómo los datos que vamos a obtener para simularlos en el programa. Bien, nos dice, determine el máximo esfuerzo cortante en un eje de 3 pulgadas de diámetro. El par aplicado es de 3000 libras-pie. De entrada tenemos aquí 3000 libras-pie, que estamos hablando de un par torsional, es decir, la T mayúscula de la fórmula que vimos ahorita. Este no es el esfuerzo cortante máximo porque sus unidades son libras por pie. Si fueran unidades de PSI, estamos hablando de un esfuerzo, pero como son libras-pie, es las unidades de un torque, de un momento, de un par, estamos hablando de libras o una fuerza multiplicada por una distancia. Tenemos el diámetro, que es de 3 pulgadas. Vamos a calcular primero el momento polar de inercia y nos dice que es J, que es igual a pi por el diámetro a la cuarta sobre 32. El diámetro lo tenemos en pulgadas, 3 pulgadas. Sustituimos aquí en la fórmula y nos dice que son 3 pulgadas a la cuarta multiplicadas por pi entre 32. Hacemos esta operación y nos dice que el momento polar de inercia es de 7.9 pulgadas a la cuarta. Ahora vamos a calcular el esfuerzo cortante máximo. Y aquí tenemos la fórmula que nos dice que es el par torsional multiplicado por el radio dividido entre el momento polar de inercia, que son las unidades que tenemos aquí. Vamos a ver. Esta es la fórmula. Y como tenemos el par torsional en libras por pie y el diámetro lo tenemos en pulgadas, tenemos que hacer la conversión. ¿Cuántos son libras pie a libras por pulgada? Entonces tenemos que una libra pie es igual a 12 libras por pulgada. Vamos a hacer esta conversión. Hacemos una regla de 3 simple. Tenemos que son 3000 libras pie. Multiplicamos por 12, dividimos entre 1 y obtenemos el valor en libras por pulgada. Lo podemos sustituir directamente. 3000 por 12 entre 1, y como el 1 no se pone, pues nos queda solamente esta parte. Multiplicado por el radio, ¿sí? El radio de la flecha, ¿sí? Que en este caso son 1.5 pulgadas, dividido entre el momento polar de inercia. Hacemos esta operación y obtenemos que son 6800 libras por pulgada sobre pulgada cuadrada. Estas unidades son PSI, entonces estamos hablando de un esfuerzo. Y como estamos hablando del radio de la flecha, es decir, la superficie, la parte más alejada del centro, estamos hablando del esfuerzo cortante máximo de la flecha. Bien, vamos a guardar este valor para hacer la simulación y vamos a ver otro ejercicio muy sencillo también. Este ejercicio nos dice: calcula el par máximo que puede transmitirse por medio de un eje macizo de acero
de 40 milímetros de diámetro sin exceder un esfuerzo cortante de 60 megapascales. En este caso nos está pidiendo el par máximo. Cuando hablamos del par estamos hablando del torque, estamos hablando del giro. Entonces lo que queremos calcular son unidades de newton por metro, un par, un giro, un par torsional. Y nos dice que el diámetro de la flecha es de 40 milímetros y nos dice también que es sin exceder un esfuerzo cortante de 60 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que 60 megapascales es nuestro esfuerzo cortante máximo, porque no debemos de exceder ese valor. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento polar de inercia. Tenemos la fórmula y nos dice que J, momento polar de inercia, es igual a pi por el diámetro a la cuarta potencia entre 32. Aquí ya hacemos la conversión de los 40 milímetros a metros, nos queda de esta manera. Hacemos la operación y obtenemos que el momento polar de inercia es igual a 251.3 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Entonces este es nuestro valor del momento polar de inercia. Bien, ahora vamos a hacer el despeje para poder calcular el par torsional que nos pide el ejercicio, ¿sí? Recordemos que no es el esfuerzo cortante, sino el par torsional el que nos está pidiendo calcular. Entonces de esta fórmula vamos a hacer el despeje. Yo quiero calcular el par torsional, entonces el momento polar de inercia lo paso multiplicando, está dividiendo, lo paso multiplicando, y el radio, que es la letra C, está multiplicando, lo paso dividiendo, y nos queda de esta manera: el esfuerzo cortante máximo multiplicado por el momento polar de inercia entre el radio. Ahora sí, vamos a sustituir valores y nos dice que 60, que son los megapascales, por 10 a la 6 para convertirlos a pascales, ¿sí? Aquí tenemos las unidades de pascales, que son newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Que multiplica, este es el esfuerzo cortante máximo, que multiplica a el momento polar de inercia, que son 251.3 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta, dividido entre el radio, que son 0.02 metros. Realizamos la operación y obtenemos que son el resultado 753.9 newton por metro. Ahora sí, con estos dos valores, este ejercicio y el anterior, vamos al programa para hacer la geometría y poder hacer la simulación del programa.